Agradecemos mucho el espacio porque este es un especial que elaboramos de forma binacional. Participó Confidencial de Nicaragua, el medio para el cual yo trabajo, La Voz de Guanacaste de aquí de Costa Rica y también el programa de Radio Interferencia de Radioemisoras UCR. Juntos decidimos crear un especial llamado La Frontera Dibujada, que recorrió 11 puntos en esa frontera norte entre Nicaragua y Costa Rica para conocer las realidades de las poblaciones transfronterizas. Esta es la tercera entrega, la última entrega de ese especial y decidimos contar la historia de esta mujer. Su nombre es Daris Mora porque pensamos que era importante destacar lo que estaba ocurriendo en esa zona. Es un hecho ocurrido en el año 2018, pero que representa la vulnerabilidad de la población que vive ahí y en particular la violencia de género, que es un tema que continúa siendo un reto por asumir por los estados en el mundo. La violencia de género es también considerada una pandemia y lamentablemente no ha sido atendida como se merece y consideramos que en un momento en que estamos viviendo una pandemia como la del coronavirus era importante destacar también que estas situaciones merecen atención y merecen justicia. Quiero también presentarles a mi colega Noelia Esquivel de La Voz de Guanacaste, que junto a mí y el resto del equipo trabajó en esta historia, que fue un reto, pero también una oportunidad, ¿verdad, Noelia? Sí, así como decía Cindy, creo que lo más valioso de esta historia, de este tercer capítulo de nuestro especial La Frontera Dibujada, es visibilizar el olvido de las comunidades transfronterizas. Este olvido se hace más grande, se magnifica en medio de la pandemia, los riesgos se incrementan y también como este hecho que a pesar de que, como les decía Cindy, ocurrió pues ya hace 2 años, sigue tan vivo como una herida tan expuesta de la comunidad que no los deja vivir en paz, que los tiene realmente con miedo y que los tiene indignados por la impunidad que hay del delito del femicidio de Daris Mora. Este femicidio no está contabilizado en las estadísticas de Costa Rica, a pesar de que Daris vivía en Costa Rica, y tampoco está contabilizado en las estadísticas de femicidio de Nicaragua. La persona que la mató está prófugo de la justicia y las comunidades siguen temiendo porque él anda caminando por los pueblos transfronterizos. Entonces, para nosotros es importante visibilizar esta historia, cómo las mujeres seguimos viviendo con miedo, seguimos viviendo con riesgo y cómo este miedo y este riesgo se incrementa en las comunidades que viven en la frontera, que ni uno ni otro se hace cargo y al final ellas y ellos mismos en las comunidades son quienes tienen que ver cómo resuelven sus problemas. Sin más, entonces les presentamos el tercer capítulo de La Frontera Dibujada, la herida más profunda de San Vicente. San Vicente es una comunidad fronteriza con Nicaragua, en la Cruz de Guanacaste. Es uno de los tantos puntos ciegos por los que entran los migrantes hacia Costa Rica. Uno de los pueblos olvidados por el Estado costarricense que tomó relevancia con la pandemia. Aquí prácticamente estábamos abandonados. Hasta ahora es que han andado patrullando aquí, ahora con el asunto del COVID. ¿Y de aquí vive usted? No, allá en aquella casita, porque aquella es la casa de un hijo mío. Sí. Pero como le mataron a su esposa. Se llamaba Daris del Carmen Mora Gutiérrez y vivía aquí en San Vicente, un lugar escondido, lleno de naturaleza y calma. Es también de los lugares más pobres de Costa Rica. Nosotros prácticamente lo que vimos aquí es de la agricultura, del plátano, todo eso, y ahora en el asunto del plátano una parte se ha perdido porque no hay comercio.
Aquí llegó Daris hace 21 años, proveniente de Nandaime, y cruzó por uno de los puntos ciegos de la frontera, El Tablón, la comunidad nicaragüense a la par de San Vicente. Nos venimos de Nicaragua, pero cuando yo me la traje ella tenía apenas como 8 años. ¿Ustedes en Costa Rica sacaron alguna condición migratoria? Nadie tiene. Ni Daris tenía. No. Ellas aquí estudiaron, ella estudió aquí, sacó su sexto, estuvo en el colegio. Ella muy alegre era ella. Y nos salía de la iglesia a su casa y nos visitaban. Si alguien pasaba, ella le daba de comer, le daba algo le alistaba. Era una persona lo más bueno que había en la vida. Era líder de la iglesia. Daris conoció a Eliezer, el hijo de doña Vilma, cuando ella tenía 15 y él 22. Ya después, cuando ya se oyeron los díceres, que él ya jalaba con él, entonces él me dijo, mami, dice, me voy a casar. Le voy a decirle a tu papá, mamá dice, te embarazada, fíjese. Después se casan, me dijo. Eliezer y Daris se casaron el 5 de junio de 2010. La pareja tuvo 2 niños. El 19 de diciembre de 2018, Eliezer vio a Daris por última vez. Me vine a trabajar como a las 5:30, salí de la casa. Y ya quedó en la casa con las niñas. Y ella iba a hacer mandado. No, eso fue un miércoles que ella se fue para el Tablón a las 6 de la mañana, salió de aquí. Ya, y estaban haciendo un BH, ¿cómo es que le llaman eso? De canastilla con la muchacha. Ajá, y se fue al Tablón porque, como decía, que son las pulperías más cerca que quedan aquí. Yo tuve un presentimiento de que ella pasaba siempre para la iglesia. Ese día no la vimos pasar. Yo le pregunté a mi hermana que si no había visto pasar a Dari, y me dijo que no la había visto pasar ella. Pero yo dije, ¿será que esta muchacha ya bajó? ¿Qué será? Hasta que más tarde porque la estuve esperando que llegara y nunca llegaba. Como a las 5 ya no había llegado todavía. ¿Cuándo se da cuenta usted? Nosotros dimos cuenta ya hasta las 6 de la tarde, el día ya que ella no había aparecido. ¿Será que se la llevó un hombre? Dije yo, secuestrada, pero que la tenga, la devuelva, porque ella tiene sus hijos, dije yo. Porque esa vez fue de las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana la búsqueda. Sí. Ya nos quedamos con esa inquietud nosotros, y ahí nomás llegó él y nos dijo que si le podíamos hacer el favor de venirnos a cuidar los niños, porque Daris se había ido para el Tablón y que ya lo habían ido a buscar allá arriba y no había aparecido, ni había venido el Tablón. La gente se vinieron creo que a las 12 de la noche a buscarla, como a las 12:40 vinieron de buscarla, y no, ya vinieron y dijeron que no había nada. Yo cuando ella vino con él, me fui allá arriba a llamar a la policía. Y allá al rato, como a las 9:30 por ahí, 9 por ahí, vino una patrulla. Y yo le dije que se había perdido la muchacha y que ocupábamos que por favor por lo menos nos acompañaran a buscarla a la orilla de la frontera. Y ellos dijeron que no podían porque aparte que andaban solo 2 y que ellos no podían porque la verdad que tenían que esperar 48 horas para comenzar la búsqueda. Más de 30 hombres de San Vicente buscaron a Daris. Vino mucha gente aquí, porque en ese momento todo el pueblo se reunió aquí amanecimos todito. Pero ¿y la búsqueda ustedes la hicieron cruzando incluso la frontera? Sí, claro. La policía en la búsqueda no participó, ni la costarricense ni la nicaragüense. No. Solo llegaron cuando ya nosotros la encontraron. Sí, nada más. Cuando vino el papá de Dari, como a las 2:40 por ahí, de ya en la madrugada, yo le dije a él que esto no era que Dari, que no era nada bueno esto, que fuéramos a Liberia a poner la demanda. Pasada la medianoche, el grupo tomó un descanso y retomó la misión al día siguiente. Yo venía con el papá de ella
Y él me dijo que era lo que pasaba. Yo le dije, ya me llamaron, la hallaron, pero la hallaron muerta. El papá nada más me volvió a ver, él agachó la cabeza, él no me dijo ni sí ni no. Y entonces solo lo que me dijo, que se haga la voluntad de Dios, dice Jay. Y un hermano mío se vino adelante y me dice, ya la hallamos, dice. Pero yo creí porque la habían hallado tal vez de otra manera viva. Pero está muerta, me dice, la mataron, dice. Porque a ella le montaron un poco de tayuchahuite, trozaron y la montaron encima. Y hojas de chahuite y tallo y una guinea madura encima, dice que le pusieron al cuerpo. Cuando ya después le cayó todo el pueblo, a velarla ahí hasta que llegaran a levantarla. Llegó a levantarla la policía de Nicaragua porque estaba al otro lado de la frontera. Llegaron ¿cómo le llaman eso? Forense. Sí, los forenses llegaron. Ella de donde se sacó, ahí la revisó el médico forense, de donde la sacaron del hueco, y ahí pidieron unas cobijas, se tapó, y ahí el médico le hizo todo, la autopsia, dicen. Pero sí, lo que el médico forense dice que ella fue violada, fue ahorcada y fue desnucada. Pero en la acta dice que fue asfixiada. La familia y los vecinos de Daris conocen al sospechoso de haber cometido el crimen. Sí, todo, y salió positivo el carajo ese que nosotros sospechábamos. Incluso él anduvo temprano con nosotros buscando a la muchacha, una noche. Y decía que no estaba por ese lado, que lo buscamos para otro lado, y él sabía y no la había dejado. Y cuando él vio que la hallamos, de ahí se desapareció. En Nicaragua, la Fiscalía de Rivas presentó una acusación el 14 de enero de 2020. A los 2 días, el 16 de enero, el juez giró orden de captura. Luis Adalberto Acosta López, conocido como El Ñambo, fue acusado por violación agravada en concurso real de delito de asesinato agravado. La familia de Daris no está enterada del proceso. No sé por qué no hacen nada sobre referente a eso, ni la de aquí ni la de allá. Porque eso no es justo lo que él hizo. El sospechoso de haber matado a Daris se encuentra prófugo. Las autoridades nicaragüenses no han solicitado a Costa Rica apoyo en la búsqueda de Acosta. La oficina de Interpol en Costa Rica tampoco recibió solicitud alguna ni de las autoridades costarricenses ni de las nicaragüenses. En Nicaragua, el 57% de los femicidios ocurridos durante el primer semestre de 2020 no serán castigados judicialmente, porque los agresores están prófugos, se suicidaron o fueron absueltos. Y la verdad que me hace sentir mal y me molesta. Es cierto, yo reconozco que ella murió al lado nicaragüense, pero como yo creo que eso es lo que pienso yo, que la policía por lo menos hubiera ido a la orilla de la frontera a buscarla a ella, pero realmente no tuvimos ese apoyo la policía. Al menos a nivel de fiscalía no teníamos ningún tipo de investigación abierta. Normalmente los países nos regimos por el principio de territorialidad, es decir, donde se comete el hecho como tal o donde surgió el principal efecto va a determinar la competencia. Es una cuestión de soberanía de Estado, de cada Estado, de que efectivamente los hechos sean conocidos por dichas autoridades. Yo no la esperaba muerta. Yo no aceptaba que ella estaba muerta. Y yo no puedo dejar a mis niños solos, y te hago yo y ustedes saben, me quedan solitos ellos, los únicos que me dejó ella. Que lo más afectado de todos son los Willas, porque ellos nunca más van a volver a tener a su mamá. Los hombres de la comunidad dejaron de frecuentar el tablón debido a la pandemia. Las mujeres dejaron de ir desde mucho antes. Antes iban al tablón las mujeres a hacer mandados, que tal vez que a buscar un jabón, que a buscar un aceite, algo ahí que hacía falta en la casa. Ya de ahí para acá se terminó todo. ¿Usted ha seguido yendo al tablón después de que eso No, pasó? nosotros no vamos casi, ¿verdad? No vamos casi ya. Casi desde que pasó eso.
¿Por qué? No me gusta. Se recuerdan muchas cosas, bueno, porque de todas maneras tiene que pasar propiamente a donde nosotros la hayamos ahí. La gente, las mujeres aquí y ahora ya uno no camina solo. Yo el otro día le había dicho a Alice que cuando pusieron esas luminarias ahí, que esto era bonito aquí, cuando estoy iluminado. Pero ya, y se fundieron esas luminarias, servicio al cliente supuestamente, que le sale a uno en los recibos de luz, y aquí estamos en tinieblas, y eso siempre se paga. Uno viaja tanto aquí a agarrar un bus 1 hora, y el camino tan solo, saber que en cualquier momento yo, mis hermanas, mi mamá, cualquiera de nosotros podemos ser de vuelta, puede salir ese hombre. Y hay muy inseguro, como digamos, cuando no están los varones, a mí me da miedo, yo me encierro adentro. O estoy pendiente, ay, se me puede meter por las ventanas ese señor. Yo no quisiera, pero ni recordarlo. Que para mí era la mejor hija que yo tenía. Yo no sé por qué fue que le pasó eso a ella. Pues que la hayan matado de esa manera. Ahí quedó ese vacío en esa iglesia para siempre, como está diciendo el pastor. Ella andaba ya organizando los juguetes que le iban a dar a los niños para diciembre. Y hasta ahí se llegó todo. Que uno vea, este es el cordón fronterizo. Y yo digo, ¿por qué el gobierno piensa de que será que uno no vale? A casi 2 años del femicidio impune de Daris Mora, su familia y sus vecinos no la olvidan. Por el contrario, piden justicia. Entre el miedo y la indignación, siguen su vida, cuidándose entre ellos. Y siempre los cuidamos entre unos y los otros. Aquí nosotros sí. Nosotros siempre hemos sido en esas partes muy unidas, porque si uno tiene es como que tenga el otro. Por supuesto, este video es un documento de denuncia importantísimo, que pone, en mi criterio, las barbas en remojo tanto de la institucionalidad nicaragüense como de la costarricense, es decir, de lo que principalmente dejaron de hacer. Es muy triste, sin lugar a duda, pero creo que es muy importante, primero porque trata de acercarse a un problema desde la experiencia de quienes lo están viviendo, pero además también porque es alrededor de un caso de impunidad y esto es una cosa que no se suele hacer, ¿verdad? El femicidio de Daris se da en una lógica de violencia estructural. Es decir, en la misma lógica en la que ocurren todos los asesinatos de las mujeres. Es una violencia que ha sido propiciada por una cultura de posesión y una cultura de prejuicio en contra de las mujeres, ¿verdad? Y esto lo que hace es que en un contexto como el fronterizo, estos elementos se profundizan aún más. Tal vez es muy importante, en mi criterio, comprender que a esto que le llamamos violencia estructural es la ausencia del Estado para poder crear y propiciar bienestar social en una población, en una familia o en un grupo, ¿verdad? Es decir, el Estado se borra a sí mismo de algunos lugares en los que tiene que participar, se omite. Y esto es lo que sucede en el caso de San Vicente, ¿verdad? Que es una comunidad que quedó fuera de foco. La cuestión es que en Costa Rica, que es un país democrático y de derecho, en el que hemos depositado en todas las instituciones la responsabilidad de velar por el bienestar social, es absolutamente incoherente que hayan comunidades que desaparezcan, ¿verdad? Aquellas más alejadas, que se pierden de la vista, incluso que se pierden de la vista porque no tienen definido un origen en un país, ¿verdad?, como el nuestro. Y esta es una de las manifestaciones de la violencia estructural. Y esta ausencia del Estado y de sus instituciones puede provocar dolor, abandono y hasta muerte, como es en el caso del femicidio de Daris, ¿verdad? Que a pesar de que ocurre en suelo nicaragüense,
ella por derecho de suelo era tica, ¿verdad? Por derecho de vida, por decisión, incluso por sus propios hijos. Entonces, bueno, en mi criterio las fronteras son espacios de invisibilidad. No solo de clandestinidad o de ilegalidad, porque esos elementos se refieren a un tema legal, pero la invisibilidad habla de la crueldad, de lo que desaparece del mapa, de lo que no se toma en cuenta, de lo que no existe ni como un número ni como una historia. Y esto es desgraciadamente lo que pasa con San Vicente, que solamente existe por la dignidad de las personas que viven ahí, de quienes lo habitan, por su propio trabajo, por su vida cotidiana, pero que es invisible a los ojos del resto del país. Y eso es muy doloroso decirlo, ¿verdad? Y aún queda mucho más clara este tipo de violencia y la invisibilidad con la negativa de ambos estados en participar en la búsqueda de una mujer. ¿Qué es esto que hay que esperar 48 horas? O sea, decir eso es no comprender que la violencia de las mujeres ocurre porque somos mujeres, que son estos los cuerpos que se violan, que se desaparecen, que se queman, que se mutilan, que se golpean, ¿verdad? Y esto además reafirma los prejuicios que existen contra las mujeres. Por eso el resto de las mujeres, tanto las cuñadas, la suegra, la misma mamá, hablan de ese miedo, del miedo de ir al tablón, del miedo de esperar solas un bus, del miedo de quedarse solas en sus casas. Porque todo esto no solamente le recuerda el asesinato de Daris, ¿verdad? El homicidio arbitrario de Daris, sino que también les recuerda que si a ella les pasa lo mismo, pueden quedar en la impunidad porque existe un Estado que no aparece para ellas, que no va a dar respuesta y no va a dar justicia. Por eso lo que pasa en la frontera, lo que pasa en esta comunidad y el asesinato, el femicidio de Daris es la manifestación de ese Estado fallido, ¿verdad? En el que seguimos viviendo las mujeres y en situaciones de violencia. El cierre del documental para mí habla de todo esto cuando Ivette, la cuñada de Daris, dice sobre el gobierno, ¿qué será? ¿Que uno no vale? ¿Verdad? Y eso pone en evidencia todo eso que hemos conversado. Hoy vengo a decirle a los medios de comunicación nacionales que basta. Basta de presentar la violencia contra la mujer, donde el femicidio es esta forma más extrema de violencia, como si fuésemos parte de un entretenimiento o como si fuese parte de un show o una novela que presentan día a día en sus canales. No es posible que los medios de comunicación nacionales no sean capaces de educarse sobre la violencia contra la mujer y de cómo transmitirla, pues lo único que hacen es reproducir los estereotipos patriarcales. Es la misoginia en su máxima expresión y también es jugar con el dolor de las familias y los allegados de estas mujeres que han muerto a manos de hombres que lo único que piensan es que podemos ser objeto de ellos. No más violencia contra la mujer por parte de los medios de comunicación.